Durante 22 años, un hombre ejecutó uno de los fraudes más silenciosos, sofisticados y rentables de la historia del juego. No lo hizo a punta de pistola. No necesitó violencia, amenazas ni persecuciones. Solo le bastaron su ingenio, una mente brillante y una paciencia inquebrantable. Robó millones, una y otra vez, frente a las narices de los casinos más protegidos, más tecnológicos, más paranoicos del mundo. Y lo más inquietante es que nadie lo veía. Nadie entendía cómo lo hacía. Era como si la suerte misma lo protegiera, como si el azar, por una vez, jugara de su lado. Y cuando por fin lo atraparon, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El sistema ya había sido burlado. Esta es la historia real de Denis Nikrash, el criminal más inteligente del que probablemente nunca escuchaste hablar. Un hombre que no solo engañó al imperio del azar, sino que lo convirtió en su fuente inagotable de riqueza. Que desafió a los casinos de Las Vegas y los venció, no una vez, sino cientos de veces. Un hombre que transformó su habilidad con cerraduras en una máquina perfecta de hacer dinero. Pero Denis no nació criminal. A los 20 años, solo era un cerrajero más en Chicago. Un joven con talento, pero con ambiciones equivocadas. Fue entonces cuando el crimen organizado tocó su puerta. La familia Genovese, una de las 5 grandes de la mafia neoyorquina, vio en él algo más que un técnico. Vieron una herramienta. Lo usaron para abrir coches de lujo, para entrar a joyerías cerradas, para desvalijar casas en silencio. Y él, deseoso de probarse, aceptó. Pero en ese mundo no se juega en vano. La ley llegó antes de lo esperado. Fue detenido. Tenía 2 opciones: hablar y firmar su sentencia de muerte, o callar y ganarse el respeto de una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos. Eligió el silencio, y con ello, selló su destino. Una década más tarde, Denis volvió a pisar la calle como un hombre libre. Pero no era el mismo. Había pasado 10 años entre rejas, reflexionando, calculando, aprendiendo en silencio. La cárcel no lo había quebrado, lo había templado. Y lo primero que hizo fue desaparecer. Se mudó a Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, donde el dinero fluye como el licor y los secretos se entierran bajo luces de neón. Allí, adoptó un nuevo apellido, Nikrash, el de su madre. Una jugada simple, pero crucial. Nadie lo conocía, nadie preguntaría. Podía empezar de cero. Y lo más importante, en Vegas, cada segundo se jugaba una fortuna. Las tragamonedas no descansaban. Los casinos creían tener todo bajo control, pero estaban a punto de conocer a alguien que cambiaría las reglas del juego. Un día, entró a un casino. No llevaba fichas, no tenía intención de apostar. Caminaba despacio, sin levantar sospechas, observando cada rincón con la precisión de un cirujano. No veía luces, ni ruletas, ni espectáculos. Veía vulnerabilidades. Quería entender cómo funcionaban las máquinas tragamonedas. ¿Cuáles eran sus puntos débiles? ¿Dónde estaban las alarmas? ¿Qué activaba el tan buscado jackpot? No tardó en actuar. Consiguió una de esas máquinas antiguas, la llevó a su pequeño departamento y la convirtió en su laboratorio personal. Le quitó las capas como si fuera una cerradura compleja. Estudió sus circuitos, su lógica, su comportamiento. No se trataba solo de abrir la carcasa, se trataba de dominar cada milímetro del mecanismo. Día tras día, noche tras noche, practicaba, hasta que logró lo imposible: manipular el corazón de una máquina sin dejar huella alguna. Ahí, en ese apartamento modesto, nació algo más que un plan. Nació una obsesión. Una cruzada silenciosa contra un sistema que creía ser invulnerable. Denis ya no era solo un exconvicto. Se estaba convirtiendo en el mayor estafador de tragamonedas que Las Vegas haya conocido. Descubrió que con una simple, delgada lámina metálica, algo que cabía en el bolsillo de cualquier abrigo, podía hacer lo impensado: abrir la carcasa externa de una tragamoneda sin dejar rastro. Nada forzado, ningún rasguño, ningún indicio visible. Pero abrir la puerta era apenas el primer paso. Lo verdaderamente complejo venía después. Las máquinas tenían un sistema de seguridad programado con una ventana de apenas 5 segundos.
5 segundos exactos desde el momento en que se abría la carcasa hasta que la alarma comenzaba a sonar. Un margen ridículo, diseñado para técnicos con autorización, no para ladrones. Pero dentro de ese estrecho lapso, Denise debía encontrar y accionar un pequeño interruptor oculto en el interior de la máquina. Solo al hacerlo, el sistema entendía que no era un robo, y se mantenía en silencio. La mayoría de las personas fallaría, temblaría, entraría en pánico. Denise no. Él lo practicó hasta el hartazgo. Cronometraba sus movimientos, perfeccionaba cada gesto, memorizaba cada ángulo. Día tras día, en ese cuarto minúsculo convertido en taller clandestino, repetía la secuencia una y otra vez, hasta que logró hacerla completa en apenas 15 segundos, sin esfuerzo, sin titubeos, preciso, invisible. Así comenzó su reinado silencioso. Durante casi una década, Nickrash se paseó por los casinos de Las Vegas como un fantasma entre luces y monedas. Nadie lo veía actuar, pero su huella estaba en cada jackpot que se activaba en silencio. Recorría los salones con una sonrisa discreta, como otro jugador más. Pero mientras otros apostaban a la suerte, él ya conocía el resultado. Abría las máquinas sin ser notado, manipulaba sus mecanismos internos, alineaba los rodillos y activaba el premio mayor. Todo en segundos. Luego cerraba la carcasa, se alejaba caminando y dejaba que la máquina hiciera su magia. El casino solo veía a otro ganador celebrando. Alguien que aparentemente había vencido al azar. Lo que no sabían era que el azar nunca tuvo oportunidad. En total, robó $10 millones. 10 millones, repartidos en cientos de visitas discretas, en casinos que presumían estar blindados contra el fraude. Y sin embargo, nadie podía explicarlo. Las auditorías internas no encontraban fallas. Los números cuadraban. Las cerraduras parecían intactas. Las cámaras de seguridad, cuidadosamente ubicadas, no captaban nada fuera de lo común. Pero había algo que no podían ignorar. Una estadística improbable, inquietante. Demasiados ganadores en un mismo rango de máquinas. Demasiada suerte concentrada en un solo punto del casino. Algo no cuadraba, pero nadie podía probarlo. Hasta que un día, en 1986, el azar, ese mismo azar que Denise había manipulado durante años, le dio la espalda. Estaba frente a una máquina que ya había vaciado en el pasado. Era una zona silenciosa, poco transitada. El momento parecía perfecto. El turno de seguridad estaba en cambio, como otras veces. Pero esa vez, había una nueva pieza en el tablero. Un joven empleado que, ansioso por causar una buena impresión, llegó antes de lo previsto. Lo vio todo. Desde cómo manipulaba la máquina hasta el cierre apresurado de la carcasa. Intentó escapar, pero ya era tarde. Lo atraparon en el acto. Condenado nuevamente. 5 años más en prisión. Para muchos sería el final. Pero Denise no era como los demás. En la soledad de su celda, mientras el mundo exterior avanzaba hacia una era digital, él planeaba su regreso. Esta vez, no bastaría con entender la mecánica. Ahora tendría que comprender el código. Los nuevos enemigos no eran engranajes, sino algoritmos. Las máquinas ya no eran cajas de metal y rodillos, sino computadoras disfrazadas con luces y sonido. Cuando finalmente salió, se encontró con un mundo nuevo. Las tragamonedas ahora eran electrónicas. Pantallas brillantes reemplazaban a los carretes. Y los resultados ya no dependían de un mecanismo físico, sino de software, de código binario, de decisiones invisibles tomadas en milisegundos por un procesador. Era, en apariencia, infalible. Pero donde otros veían una muralla impenetrable, Denise vio un nuevo reto. Sabía que necesitaba un aliado. Alguien que entendiera ese nuevo lenguaje de ceros y unos. Contactó a Eugene Vino, un viejo conocido de la mafia con una diferencia clave. Eugene había seguido el camino legal. Un experto en tecnología, discreto, millonario y dispuesto a jugar. Compraron 2 de estas nuevas máquinas electrónicas. Las desmontaron pieza por pieza. Durante meses, estudiaron su lógica interna como si se tratara de un mapa del tesoro. Hasta que lo lograron, diseñaron un dispositivo del tamaño de un control remoto, que al colocarse sobre la placa madre, alteraba temporalmente el software del sistema. El resultado era perfecto. Durante una pequeña ventana de tiempo, la máquina soltaba jackpots una y otra vez, como si estuviera poseída por la suerte misma. Y cuando el dispositivo se retiraba, no dejaba ningún rastro.
Ningún error, ninguna señal de alteración. Habían reinventado el fraude, y Denise, una vez más, estaba listo para atacar. Pero incluso con una herramienta perfecta, el crimen no sería sencillo. Las tragamonedas habían cambiado, y también la forma en que se cobraban los premios. Ya no caían monedas a montones que podían recogerse con discreción. Ahora, las ganancias salían en forma de tickets impresos, con códigos únicos, que debían validarse directamente en la caja del casino. Cada transacción quedaba registrada, cada cobro podía ser rastreado. Denise no podía darse el lujo de recoger los frutos de su propio fraude. Y por si fuera poco, había otro problema: el ojo siempre presente. Los casinos ya no confiaban solo en la seguridad humana. Ahora, cada rincón estaba cubierto por cámaras de vigilancia. Entradas, salidas, techos, pasillos, rincones. Todo era observado. Cada movimiento, cada rostro, cada patrón de comportamiento. El margen para actuar se reducía con cada nueva tecnología. Pero Denise tenía una ventaja. No solo era paciente y metódico, también era un estratega. Y como todo buen estratega, sabía que necesitaba un equipo. Reclutó a 10 personas, no profesionales, no delincuentes de alto perfil, gente común que no levantaría sospechas, cada uno con un rol preciso dentro del plan. No entraban juntos, ni se saludaban. Se infiltraban al casino como clientes normales, en distintos momentos, como si nada los conectara. Algunos se encargaban de jugar en máquinas cercanas, generando distracción. Otros, literalmente, usaban sus cuerpos para bloquear la vista de las cámaras en el momento exacto. Jugadores falsos, obstáculos humanos, piezas de ajedrez perfectamente coordinadas. Y entonces entraba Denise, disfrazado, distinto cada vez. Pelo teñido, sombreros, gafas oscuras. Caminaba hasta la máquina elegida, ya parcialmente protegida por sus cómplices. En cuestión de segundos, abría el panel, colocaba el dispositivo, lo activaba y se marchaba sin volverse a mirar atrás. Luego, una mujer del equipo, la más inofensiva, la más invisible, se acercaba. Insertaba unas monedas y ganaba, como por arte de magia, el jackpot, el premio mayor. La mirada sorprendida, la emoción contenida, la actuación perfecta. Cobraba el ticket en caja. Nadie sospechaba. Todo parecía una bendición de la suerte. Y funcionó. Funcionó de forma tan limpia, tan impecable, que parecía imposible que alguien los descubriera. El 70% de las ganancias eran para Denise. El 30% restante se repartía entre los demás, quienes cumplían su papel sin hacer preguntas. No había necesidad de violencia, solo precisión, coordinación y silencio. Durante meses, recorrieron el Strip de Las Vegas como una plaga invisible. Elegantes, discretos, casi irreales. Atacaban casinos como el Luxor, el MGM Grand, el Rio, el Harrah's, y lo hacían sin dejar huella. Nunca 2 veces seguidas en el mismo lugar. Nunca con los mismos integrantes. Variaban horarios, ubicaciones, vestimenta. Se mezclaban entre los turistas, los jugadores empedernidos, los millonarios aburridos. Nadie los notaba. Nadie los esperaba. Cada golpe estaba diseñado como una coreografía milimétrica, donde cada movimiento tenía su ritmo, su tempo, su rol exacto. Parecía una danza criminal, silenciosa y perfecta. Las luces de neón no podían iluminarlos. Las cámaras no lograban seguirlos. Eran como una sombra que se deslizaba entre fichas y tragos caros. Su precisión era tan inhumana que muchos creían que eran más mito que realidad. Pero número, eran reales. Y eran imparables. En una sola noche, lograron sacar $3.7 millones de un solo casino. Sin disparar un arma, sin levantar una voz, sin romper una sola regla visible, solo con paciencia y una sonrisa. Con cada golpe exitoso, la confianza de Denise crecía como una sombra en expansión. Ya no se trataba solo de saber cómo burlar a una máquina, sino de diseñar una maquinaria humana, donde cada miembro del equipo era una pieza vital. Su planificación ya no era solo meticulosa, era quirúrgica. Cada paso estaba ensayado, cada rostro del equipo rotado con precisión. Cambiaban de apariencia como camaleones urbanos. Usaban disfraces, pelucas, lentes de contacto,
prótesis faciales. Alteraban los patrones de entrada y salida, los horarios, los premios. Eran impredecibles, imposibles de rastrear. Nada era dejado al azar, porque él sabía, mejor que nadie, que la clave no estaba solo en ganar, sino en saber cuándo parar. Pero Denise no paró. El dinero fluía. Los sistemas seguían sin detectar nada. Su invencibilidad se sentía absoluta. Y entonces apareció una tentación que no pudo resistir. El premio del Megabox, que en 1998 superaba los 17 millones de dólares. Era el golpe final, el cierre perfecto, el punto de retirada que sellaría su leyenda. Lo que no sabía era que en Phoenix, a cientos de kilómetros, alguien ya estaba hablando. El FBI había detenido a uno de sus antiguos colaboradores, un eslabón menor, atrapado por otro delito, sin honor ni lealtad. Le ofrecieron una salida, un nombre a cambio de una sentencia más corta. Y ese nombre fue Denise Nikrash. En la madrugada, agentes federales irrumpieron en su casa. Lo que encontraron era un museo del crimen. 2 máquinas tragamonedas, herramientas de cerrajero, documentos, más de $300,000 en muebles antiguos, y lo más valioso, un pequeño dispositivo. El arma que había derrotado a los casinos más poderosos del mundo. Denise fue sentenciado a 7 años y medio de prisión. Se le ofreció un trato: delatar a otros, entregar nombres. Como en su juventud, pudo elegir entre hablar o callar. Eligió callar, por segunda vez. Cumplió su condena sin abrir la boca. Salió y desapareció en el silencio. Murió en 2010, lejos del brillo de las máquinas, pero con su historia grabada en los archivos oscuros de Las Vegas. Los casinos nunca volvieron a ser los mismos. Aumentaron su seguridad, cambiaron protocolos, rediseñaron software, pero el daño ya estaba hecho, y su nombre, aunque silenciado oficialmente, todavía circula entre los pasillos del mito. Hoy, lo revivimos aquí. Si esta historia te atrapó, suscríbete a El Lado Negro del Azar, donde las casualidades no existen, y cada suerte tiene su precio.